Bueno, el día de hoy nos encontramos con el señor Amadeo Delgado Rodríguez, el asesor de la Secretaría Jurídica aquí en el Partido Conservador, también gran exponente, alcalde y diputado del lugar del Huila. Entonces estaremos abarcando varios temas, el pensamiento conservador, de pronto algunos tabús que se tienen sobre todo lo que ha pasado, digamos, con este partido a través de los años, o de pronto algunas ideas erróneas que tienen sobre lo que es realmente el pensamiento conservador. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Qué alegría que hayan venido a la casa de mi partido. Perfecto, muy bien. Agradecido también por el tiempo, toda la experiencia y el conocimiento que nos va a brindar. Perfecto para comenzar. Sí, claro. ¿Qué podemos hacer por usted? Bueno, podemos empezar con un tema bastante sencillo, pero puede ser algo extenso. Sería, ¿cuál es la ideología del pensamiento conservador hoy en día? Mire, este es un partido tan antiguo como muchos colombianos. Yo creo que los 168 años de historia que tiene el Partido Conservador nos ha llevado a tener presencia institucional. Los colombianos tenemos que recordar, para bien o para mal, las acciones del partido en 168 años. Lo primero que nosotros podemos decir es que somos unos crédulos, creemos en la democracia, nos gusta la participación democrática, salimos a votar, presentamos nuestros candidatos, de todos los sabores los candidatos, no de todos los colores, todos son azules, algunos un poquito desteñidos ahora, pero siempre hemos tenido la posibilidad de participar en todos los procesos electorales. Porque tenemos unos principios arraigados del partido. Desde hace 168 años de historia los tenemos y todavía son vigentes, todavía están vigentes. Los partidos con sus principios ideológicos no cambian. Se dice que la política es dinámica. No, la política no es dinámica. Los partidos tienen unos principios tan antiguos como los mismos partidos. Los que somos dinámicos somos los seres humanos que tomamos decisiones en favor o en contra del partido, dependiendo de nuestro acomodo. Esa es la gran diferencia y el error que cometen nuestros dirigentes cuando están en los cargos de elección popular en representación del partido. Una cosa es lo que el partido está proponiendo y otra cosa es lo que van y aprueban y votan. Exacto. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué ha hecho falta? Formación ideológica no, para los antiguos no. Arraigo en el partido, creer en el partido. Por eso nosotros decimos que somos unos defensores acérrimos de la vida. Somos acérrimos defensores de la vida y creemos que hay que defenderla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Exacto. De pronto, basándonos en este tema, algunos representantes que principalmente tienen pensamientos conservadores también se los ve, digamos, como a favor del aborto, de pronto uno como que entra en conflicto. Es inconcebible que un conservador que defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte esté aprobando la ley del aborto. No concebimos. Entonces, ¿qué son esos conservadores? No son conservadores. No tienen arraigo en el partido, no tienen fundamentos filosóficos para defender la vida, sino que prefieren acomodarse a lo nuevo. Defendamos la vida, defendamos la concepción, defendamos todo esto que es lo que nos permite creer en el partido. Esos que se apartan de los principios ideológicos, uno dice, ¿por qué votan eso? Porque llegan al Congreso no con bases ideológicas, sino porque tienen dinero. Llegan allá. No es porque tienen votos, sino porque tienen dinero y tienen la posibilidad. De la misma manera actúan en los otros partidos. No podemos decir que solo es nuestro partido, no. Se equivocan algunos conservadores cuando se apartan de los principios filosóficos. Se equivocan. Lo mismo que decimos nosotros cuando elegimos a un alcalde o a un gobernador conservador. Nosotros creemos en las instituciones democráticas y creemos que cuando nos elige el pueblo para administrarlo, tenemos que actuar de acuerdo a los cánones del partido, ser honrados, ser transparentes, ser cristalinos en el manejo de las cosas del Estado. No, y llegan a robar. Actúan a nombre del partido, no, tan mal formados ideológicamente. Llegan a esos cargos de elección popular por alguna otra circunstancia, menos por ser conservadores, sino que llegan a nombre del partido y actúan por fuera del partido. De pronto se nota mucho las ideologías, como dicen, como ese arraigo al partido, a los pensamientos que tiene que brindar este. De pronto hoy es tan común
a una comparación hace unos años de que si es conservador, pues tiene que seguir pues esos planteamientos y es porque tiene unos fundamentos básicos, pero hoy en día como que, bueno, yo soy conservador, mañana tiene otro pensamiento, entonces de pronto esto varía mucho precisamente en eso, que no se arraigan bien a los pensamientos, en especial porque no conocen las ideas, los pensamientos que tiene el partido. Por supuesto, porque no ha habido formación. Los partidos tradicionales nos hemos quedado un poco rezagados en eso, en la formación de los nuevos cuadros, formación ideológica en los nuevos cuadros, en formar a los jóvenes. El Partido Conservador lo viene haciendo desde unos 3, 4 años, viene dándole a los jóvenes militantes del partido, formación hace sus seminarios, hace sus talleres, sus diplomados en formación ideológica y la proyección política y además el manejo del Estado. Y los hace acreditándolos a través de universidades que tienen convenio. Ese es parte del proceso que hay que hacerlo. Ojalá lo pudiéramos hacer en todos los departamentos porque en todo el país existen conservadores. Decía Álvaro Gómez que hay más conservadores que partido. Y es cierto, hay más conservadores que partido. De pronto, todos los que han sido representantes de este partido, obvio, han aportado algo de pronto a la ideología que hoy es el Partido Conservador. En su criterio, de pronto, ¿cuáles son los representantes a lo largo de la historia que realmente identifican el Partido Conservador? Mire, se ha dicho que Bolívar fue un conservador empedernido, porque era un defensor de las instituciones democráticas. De pronto allá, el mismo himno del partido establece en sus estrofas algo muy diciente, y el himno del partido es tan viejo como el partido. Dice: Caro y Ospina escribieron la justicia contra la opresión, igualdad sin privilegios como principio y razón. Mire ese entorno filosófico de la primera estrofa, ¿cierto? Y en otras de las estrofas más adelante dice que somos unos creyentes en la democracia y dice tiranía jamás, jamás. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con Maduro. Por eso es que los conservadores no estamos de acuerdo con Maduro. Chávez hizo muchas cosas allá y de pronto la gente se enamoró de eso, pero nosotros somos unos crédulos de la democracia. Es eso, ¿no? Es eso. Pero mire, aportes se han hecho. Todos los gobiernos conservadores se han procurado por dejar algo en la memoria de los colombianos. La más reciente, yo no puedo decir de los antiguos porque la más reciente, de pronto hoy recuerdo algo de Ospina Pérez, algo de Laureano Gómez, pasamos a algo de Belisario, algo de Pastrana, y de Pastrana joven y Pastrana viejo. Entonces uno dice, hombre, el partido fue uno de los pioneros en el desarrollo de la infraestructura del país, de la infraestructura vial. Mire que el partido, cuando estuvo Ospina Pérez, comenzaron todo el proceso, se avanzó mucho, ya había comenzado, se avanzó mucho en las vías férreas y en las carreteras. Muchos puentes en el país de esos antiguos que todavía existen y están sirviendo, llaman Laureano Gómez y otros llaman Ospina Pérez. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque hay gente que se emprendió en cómo interconectar al país. Vemos, por ejemplo, el bienestar familiar, todo el tema agrario. El Partido Conservador siempre ha estado desde unos 40 años, casi estuvo siempre al frente del Ministerio de Agricultura. De ahí nace la Caja Agraria, nace el ICA, nacen muchas entidades que tienen que ver con el sector agropecuario, porque siempre se dijo que el partido era muy rural, que el Partido Conservador se ha quedado en las regiones, mucho en la ruralidad. Y puede ser cierto porque todavía es fuerte el partido en la ruralidad. En las grandes ciudades hemos tenido ya debilidades porque los jóvenes están pensando en otras cosas y han dejado relegar. No, es que los conservadores son de antaño, son sectarios. No, tenemos respeto por las cosas. De pronto, este tema que se menciona sobre el cambio que ha tenido incluso en esta última generación, el cambio drástico o el pensamiento que se tiene en especial el pensamiento como tal, el pensamiento conservador, ha sido de pronto mal interpretado o de pronto por falta de preparación y no se le tiene como una postura, ante todo pues con respeto y entender las ideologías. ¿Qué es lo que presenta este cambio o como este giro en esta nueva generación? Es el ánimo de pronto de comenzar como a mirar cosas como nuevas, como probar a ver qué tan bueno es, sobre todo por lo joven. Uno de joven, antes era el hippie, que de joven salía a caminar, a recorrer el país a pata. Ahora, como hay tanto medio tan rápido, entonces ya a través de las mismas tecnologías buscan
probar algo diferente. A ver, el problema es que se amaña. Sí, no, estamos en contra de la marihuana, a los jugadores no les gusta esa vaina, ¿sí? Y por eso se oponen a la dosis mínima, ¿cierto? Porque es abrirle las posibilidades a que se amañen allá. ¿Sí? El tema de las ideologías, prueban, se amañan y se quedaron. Lo mismo pasa en los partidos. Siendo conservadores se van para el centro democrático y se amañan, se quedaron allá en el centro siendo conservadores. Porque falta firmeza, falta afianzar como ese conocimiento y ese arraigo por los partidos. Eso pasa también con las nuevas ideologías, ¿no? De pronto nosotros en nuestra generación, en nuestra juventud, escuchamos mucho la palabra, es que usted no ha vivido eso, usted no ha vivido de pronto la guerra como para tomar de pronto una postura sobre este partido. A pesar de todo, si vemos las ideologías, los pensamientos que prevalecen en este país, sigue siendo el Partido Conservador, incluso otros más. De pronto esa es la palabra como más común, usted no ha vivido la guerra, de pronto esa. Sí, solamente quienes la hemos vivido estamos de acuerdo con el proceso de paz. Mire, yo soy Opita, yo soy del Huila y tengo propiedades en el Caquetá. Allá vivimos la guerra. Mi pueblo fue tomado 5 veces por la guerrilla. Vivimos la guerra, siempre ya teníamos que salir corriendo o escondernos. Cuando estábamos en la aprobación de que si aprobábamos el acuerdo o no lo aprobábamos, uno veía aquí los jóvenes, no, es que en mi partido, decir no, es que estamos en contra y no lo vamos a votar. Es porque usted no ha vivido la guerra. Por los jóvenes. Entonces, uno dice, solamente los que vivimos estamos de acuerdo. Y usted se dio cuenta que solamente en las grandes ciudades se opusieron a eso. En los pueblos la gente aprobó el proceso de paz. Porque queríamos. Y hoy podemos decir, con todos los defectos que tuvo el proceso de paz, es mucho mejor que lo que vivimos antes. Tuvo todos los defectos, pero es mucho mejor. No hay guerrilla a la par. Hay uno que otro, y que el gobierno tendrá que tomar decisiones duras contra eso. Y tendrá el otro grupo que viene negociando, el ELN, tendrá o negociar, o el Estado tendrá que hacerse ver y darles por donde tienen que darles, lastimosamente. ¿Sí? Pero un país con el proceso, con todos los defectos, ha ido mejorando, a la gente del campo ha tenido más confianza, ha tenido más tranquilidad que antes, con todos los defectos. Ojalá siga mejorando. Y por eso yo, particularmente, soy un crédulo que hay que seguir trabajando con el proceso de paz. De pronto es muy diferente ver la historia desde la información a la vivencia. Estar en el momento del hecho a de pronto ver las cifras y los datos es lo que diferencia de pronto en qué rol tomo, qué pensamientos tomo, y de pronto ese es como un cambio que tenemos en la generación. Por supuesto, que eso es lo que tiene que... En la medida en que ustedes van madurando, en la medida que van viendo ustedes todo este cambio, todo este relevo generacional, ustedes tienen que prepararse para vivir en un país sin guerra, pero con otras dificultades. Con otras dificultades que tendremos que enfrentarlas nosotros ya a la postrimería y ustedes al comienzo de su vida. Verbigracia, la dificultad que uno ve ahora es la escasez casi de comida de la gente, porque la gente del campo no está produciendo, porque no hubo relevo generacional en el campo. Los jóvenes se salieron buscando otra expectativa, estudio o trabajo. Nos quedamos los viejos en el campo trabajando y se va a acabar esa generación de trabajadores y no va a quedar produciendo. El Estado tiene que invertir, que es lo que está planteando el presidente ahora, invertir en el campo, porque es de la única manera que no vamos a pasar crisis alimenticias hacia el futuro. De pronto podemos tocar un tema que es la religión. El partido, a pesar de todo, tiene como todavía sus bases en tener una ideología sobre lo que es la religión como tal. De pronto no lo vemos en otros pensamientos, incluso también porque los jóvenes de pronto son muy arraigados, como yo creo en lo que a mí me parece. De pronto este partido también todavía conserva como esas bases en lo que es tener una creencia. Por supuesto, sobre todo en los mayores. El partido es un defensor del tema religioso. Decimos de la libertad de credo, pero nosotros somos unos defensores de la iglesia. Primero porque tienen como el partido, sus bases salió de la iglesia, ¿cierto? Y eso nos ha permitido a nosotros mantenerlo. Aquí, por supuesto, en el partido hay muchos cristianos, hay de otras
credos religiosos, hay gente de, de todas las religiones y gente que no cree, pero somos más arraigados al principio religioso. Por principio, por fe, por temor reverencial, por todas esas cosas. Y eso no da plata, pero da tranquilidad espiritual. No da plata. Ser católico no lo enriquece a uno, pero sí le da mucha tranquilidad espiritual. De pronto podemos hablar de la etapa, la gran etapa que tuvo el pensamiento conservador, podemos hablar de 1900, de pronto hasta 1928, que tuvieron como sus bases fuertes en lo que fue este país. De pronto los pensamientos que tenían en ese tiempo al día de hoy, ¿ha tenido alguna variación? No, seguimos crédulos, todo el fortalecimiento de la democracia, segundo, lo que era la propiedad privada. Nosotros somos los defensores de la propiedad privada, que hay que defenderla, a los que tienen su propiedad hay que reconocerles que tienen su propiedad y hay que defenderla. Que como quisiéramos nosotros, como quisiéramos también, que aquellos que tienen minifundio en este momento, y somos pioneros en la legislación para ser un país de propietarios, con el doctor Enríquez Maya, sacó una ley para hacer un país de propietarios, porque hay mucho minifundio que no lo tenía, que era lo que venía antes del 1900 a 1928, la hegemonía conservadora que hubo, se fortaleció mucho eso. Que enfrentamos una guerra con el Perú, que los conservadores nos quitamos las argollas y los anillos y los aretes y los donamos para la guerra. Eso se hizo y se sostuvo, y de pronto fue necesario en ese momento histórico, ¿cierto? Uno dice, ¿por qué lo hicieron? Porque era necesario en ese momento histórico. Y ahora de la misma manera seguimos creyendo de que, si bien es cierto, ya hemos crecido en la democracia, hemos crecido en la posibilidad de compartir, de no ser tan sectarios ni ser apáticos a los otros partidos, de poder tener convivencia. Mire cómo los partidos ahora tienen la facilidad de tener convivencia, y no la convivencia que hubo en el 48 cuando se mataban liberales y conservadores. De pronto, para terminar, ¿cuál sería como los fundamentos, digamos, el pensamiento para, digamos, convencer o al menos como que poner a pensar a los jóvenes de por qué tomar un pensamiento conservador, por qué tener como saber lo que uno está tomando, las decisiones que uno está tomando, digamos, qué serían como las bases que nos están faltando a nosotros? Mire, el hecho, yo también tuve 20 años, por supuesto, ¿no? Ya hace tiempo, pero también los tuve. Entonces, mire, uno lo que dice es que los jóvenes estamos dados como ahora al todo tema tecnológico. Nos gustan las cosas rápidas. No nos preocupamos ni por leer. Nos gusta hacer el chat, pero que sea corto. El que escribe largo no se lo leemos todo. Así es sencillo. Porque todos lo quieren con la velocidad del colibrí. Nosotros le decimos a los jóvenes, así como tienen ese ímpetu, ese afán, esa energía de que todo salga bien, de que todo salga bien, que pensemos en un estado donde podamos, que quepamos todos, que podamos todos salir adelante, que trabajemos en forma mancomunada, articulada, que nos enseñen sobre todo a hacer esfuerzos comunes para que todo salga bien, para que todos crezcamos. El Partido Conservador tiene un noble propósito, que es el sostenimiento de las instituciones, el respeto de las instituciones, el respeto de la vida, hacer que este país pueda ser un país grande, donde nosotros le podamos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país donde podamos vivir tranquilamente. Muchísimas gracias, señor Amadeo. Con esta respuesta concluimos la entrevista de hoy, defensor de los pensamientos conservadores, a través de todas las experiencias, vivencias y ante todo la experiencia que he tenido incluso del lugar de donde vienen los pensamientos e incluso hasta el día de hoy con un pensamiento bastante fundamental. Muchas gracias.